Bienvenidos. El día de hoy vamos a explorar qué son las coordenadas polares, las esféricas y las cilíndricas. Y bueno, a continuación vamos a profundizar qué son las coordenadas polares. Por ejemplo, imagínense un emocionante viaje a través del fascinante mundo de las coordenadas polares. No se preocupen, no es necesario ser un genio en matemáticas, ni mucho menos. Estamos en el camino de aprender las matemáticas. Vamos a ver cómo estas coordenadas, que parecen súper complicadas, son en realidad bastante simples y no son muy útiles. Las coordenadas polares son como un sistema de navegación, para que se imaginen, para moverse en círculos. Imaginemos que estamos en el centro de un parque circular. Todo a nuestro alrededor está organizado en círculos concéntricos, como los anillos en la superficie de un lago cuando lanzamos una piedra, o imagínense, para los que viven en Bolivia, la ciudad de Santa Cruz. Si quisiéramos describir la posición exacta de un punto en este parque circular, podríamos usar coordenadas cartesianas, ¿no es así? Pero eso sería un poco complicado para algo circular. Aquí es donde entran las coordenadas polares a ayudarnos. Por ejemplo, para ubicar un punto en un plano polar, necesitamos dos datos importantes. Piensen en ellos como, instrucciones de navegación, por ejemplo. Entonces, podemos tener el primer dato que podemos darnos, R. ¿Ya? ¿Qué es R? Nos dice cuán lejos está nuestro punto del origen, o del centro del parque, como decíamos hace instantes. Es la distancia radial, como si midiéramos una cuerda desde el centro hasta el punto donde queremos ir. Cuanto más lejos estemos del centro, mayor será R. Entonces, el segundo dato es tita. Podemos darnos un ángulo cualquiera. Entonces, ¿qué es tita? Es el ángulo que forma nuestro punto con respecto a una línea fija, llamada el eje polar, que normalmente es el eje horizontal. Imaginemos que estamos girando en el parque desde la entrada. El ángulo, tita en este caso, nos dice qué dirección girar y cuánto. Es como decir, gira a la derecha 45 grados para encontrar el punto exacto. ¿No es así? Entonces, vamos a darnos un ejemplo, cotidiano divertido. Supongan que estamos en una pista de baile circular. Queremos encontrar a un amigo. Entonces lo visualizamos que está en el lugar en la pista. Primero miramos el valor de R para saber qué tan lejos está del centro de la pista. Luego usamos tita para girar en la dirección correcta hasta encontrarlo. Y ahí es, con solo dos números, hemos encontrado a nuestro amigo en ese mar de bailarines. Ahora que entendemos qué son las coordenadas polares, es hora de graficarlas. Primero, marcamos la distancia R desde el centro, siguiendo la línea recta. Luego giramos el ángulo tita para saber en qué dirección colocar nuestro punto. Y ahí lo tenemos, perfectamente ubicado en el plano polar. Explorar el mundo de las coordenadas polares es una aventura realmente majestuosa. A continuación, vamos a realizar un ejercicio para comprender más el tema. Ahora vamos a realizar un ejercicio, que es este que tenemos aquí en pantalla, que es hallar el área común entre las curvas, que es el radio 2, y un radio 2 más 2 coseno del ángulo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco las formas de cardioide más que todo. A continuación, ¿ya? Acá tenemos la tabla de los caracoles, por ejemplo, R igual a más o menos B coseno, y podemos ver las otras variantes, ¿no? Lo más importante que tenemos aquí son a la derecha, pon menos coseno, por ejemplo, son a la izquierda, menos seno, por ejemplo, es la parte inferior, ¿no? Y la relación A y B menor a 1, ¿no? Es con el lazo hacia el interior. Pero, por ejemplo, nuestra forma actual es la de un cardioide con forma de corazón, que es igual, con relación a B es igual a 1, ¿no? Porque ahí nos dice 2 más 2 es igual a coseno del ángulo. Entonces podemos ver ahí como una manzanita de costadito, ¿ya? Entonces esa es la forma que tenemos ahora en pantallas y es lo que queremos ver ahora. Por ejemplo, ahí tenemos la división entre A y B
entre 1 y 2 da con una forma de hoyuelo y al lado derecho una forma convexa, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que podemos apreciar ahí. Esos son más allá de los caracoles, ¿ya? Que tenemos aquí en pantalla para que lo tengamos en cuenta, ¿no? De las formas. Y el radio tenemos ahí igual a 2 y radio igual a 2 más 2 igual a coseno del ángulo. Ya, ahora sí vamos a ver el ejercicio. Tenemos dos datos ahí, ¿no? Que ese es el radio. 2 más 2 es igual al coseno del ángulo. Y el círculo rojo tenemos radio igual a 2. Entonces, ¿cómo hallamos el área común entre esas curvas, no? ¿Cuál sería el área común entre esas dos? Es la parte sombreada, la parte moradita que les muestro en la pantalla, ¿no? La intersección obviamente son los dos puntos, ¿no? Esos dos puntos que podemos ver. Pero ahí se aprecia, por ejemplo, en la parte superior es 2 y en la parte inferior menos 2, ¿no? En el eje Y. Por ejemplo, igualamos los R's que tenemos ahí, que es 2 igual a 2 más 2 igual a coseno del ángulo, y nos sale que es igual a 2, ¿no? Entonces hacemos la operación 2 coseno del ángulo, pasa a dividir al otro lado, y tenemos que el ángulo es igual a al coseno de 0, ¿no? Y el resultado de eso nos da, por ejemplo, pi medios, que es el dar coseno de 0, ¿no? Y 3 pi medios sobre 2. Entonces tenemos la interacción en coordenadas polares sería 2 pi medios o 2,3 pi medios. Podemos ver que el radio 2 es constante para todas partes. O sea, lo único que varía es el ángulo. Ahora, ¿cómo hallamos el área? Esa es la pregunta principal, ¿no? Tenemos esta fórmula ya. La integral, por ejemplo, este problema tiene la integral directa de alfa beta, de la función en base al ángulo al cuadrado por la diferencial de lo. Entonces el área total es el área 1 que podemos apreciar ahí en naranjita y más el área 2. Y por 2, ¿no? Porque la simetría con lo que vamos a trabajar. Entonces ahí va la función, por ejemplo, la curva, que es constante en este caso, que es 2. Sería más el ángulo, pero no tiene ángulo ahí, ¿no? Como en el radio 2 que tenemos. Entonces se mantiene constante y no afecta. ¿Ya? Para la región naranjada es un medio, es de 0 a pi medios y la función al cuadrado, ¿no? Y ese 2 es el de la simetría, ¿no? Que hablábamos hace instantes. Para la otra región, para la región azul, de pi medios a pi, del cardioide, por ejemplo, al cuadrado. Ahí tenemos el ángulo, por ejemplo, de pi a pi medios, ¿no? El 1 medio se mantiene de la fórmula y el 2 es para que el área se duplique con la que tenemos con el lado de abajo, ¿no? Entonces los dos se cancela con el 1 medio que tenemos afuera, ¿no? Entonces nos va a dar el área, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, ahí queda 4 que sale de la integral porque eso cancela, ¿no? Entonces el producto notable sería el primero al cuadrado más el doble del producto más 4 el coseno al cuadrado, ¿no? Entonces ese coseno al cuadrado podemos transformar en la identidad trigonométrica, que es 1 más coseno 2 del ángulo sobre 2. Entonces eso podemos hacer distributiva, ¿no? Ese 4 por ese 1 queda 2, por el 4 queda 6. Entonces, si dividimos, por ejemplo, no sé, en dos fracciones que tenemos ahí, que la primera queda 2, con esa 2 queda 4, y 4 entre 2, que 2 queda 2 coseno y 2 coseno del ángulo que tenemos abajo, ¿ya?
Ahora podemos hacer, no sé, todas las integrales de corrido, ¿ya? Entonces tenemos 4 afuera, solamente el ángulo, el rango. Entonces tenemos 60 más 8 seno más 2 por 1/2 de seno de doble del ángulo. ¿Ya? De pi medios a pi, que es el barrio de esa zona azul que tenemos y que le estamos duplicando para sacar el área de abajo también. Ok, ¿no? Entonces vamos a evaluar el 0, no hace falta, bueno, lo vimos. Entonces el pi medio lo evaluamos y nos queda 6pi más 8 seno de pi más seno de 2 de pi menos 6 pi medios menos 8 seno de pi medios menos seno doble de pi medios, ¿ya? Entonces, algunos van a salirnos 0 y vamos a tacharlos, ¿ya? Porque nos van a salir 0. Entonces, los demás es como decir, sobrevivían, ¿ya? Entonces el área queda 2pi más 6pi menos 3pi menos 8 por 1. Entonces sería 8pi menos 3pi, 5pi menos 8. ¿Ya? Entonces lo podemos expresar en unidades cuadradas, ¿no? Pero no dejarlo ahí simplemente. Entonces es la forma de hallar el área común entre estas dos curvas, ¿no? Que nos están dando dos datos, que es el primero que es radio 2 y el segundo radio 2 más 2 coseno del ángulo. Bienvenidos, exploradores espaciales. Hoy estamos en una misión especial, descubrir el fascinante mundo de las coordenadas cilíndricas. Pero tranquilos, no necesitamos ser genios matemáticos para entenderlas. Les mostraré cómo funcionan estas coordenadas de una manera simple y divertida. ¿Listos? ¡Despeguemos! Mira eso, un cilindro grande y majestuoso, flotando en el espacio. Es algo tan simple, pero también tan importante, que alguna vez se han preguntado cómo descubrimos la posición exacta en un punto en este cilindro. Pues para eso existen las coordenadas cilíndricas y vamos a aprender sobre ellas. ¡Qué lugar tan fascinante! Todo aquí tiene forma de cilindro. Cuando pensamos en cilindros, seguramente imaginamos algo como una lata de refresco, ¿cierto? Bueno, las coordenadas cilíndricas nos ayudan a descubrir la posición de cualquier punto sobre y dentro de estos cilindros, y lo hace de una manera muy especial. Vamos a verlo. Imaginemos que queremos saber la ubicación exacta de este puntito en la superficie de la lata. No podemos simplemente decir, está en la lata, ¿verdad? Necesitamos algo más preciso. Aquí es donde entran las coordenadas cilíndricas. Para ubicar este punto necesitamos 3 datos importantes. Piénsenlo, como si estuviéramos siguiendo un mapa del tesoro. El primer dato es R, que nos dice aún cuán lejos estamos del centro de la lata. Es como si midiéramos una cuerda desde el centro a la base hasta el punto en cuestión. Más lejos, más largo es el radio. El segundo dato es pita, que es el ángulo que forma nuestro punto con respecto al frente de la lata. Imaginemos que estamos girando la lata y nos detenemos cuando el punto aparece. Ese ángulo es pita. Es como si dijéramos, gira a la derecha 45 grados y ahí está el punto. Y por último, pero no menos importante, tenemos z, que nos indica la altura del punto. Y el punto está en la parte superior de la lata. El valor de z es mayor, y si está cerca de la base, el valor de z es menor. Es como si subiera y bajara en un ascensor. Mira esa cuerda cilíndrica. Digamos que quiero encontrar a un amigo que está en el otro asiento. Para saber exactamente dónde está, necesitamos las coordenadas cilíndricas. Primero mido el radio, desde el centro de la rueda hasta los asientos. Luego observo el ángulo pita, para saber en qué dirección debo mirar. Y por último, observo la altura z, que en este caso sería la posición del asiento en relación al suelo, y así puedo encontrar a un amigo, sin importar cuán grande sea la cuerda. Ahora que sabemos qué son las coordenadas cilíndricas, es hora de graficarlas. Primero encontramos un punto en el plano XY usando R y pita. Luego subimos la
o bajamos en el eje Z para llegar a la altura correcta. Es como construir una torre en un mapa. Ha sido una aventura increíble explorar el mundo cilíndrico con ustedes. Ahora que sabemos cómo funcionan las coordenadas cilíndricas, podrán encontrar cualquier punto en un cilindro, ya sea una lata de refresco o una rueda de la fortuna. Bueno, continuando con la explicación de las coordenadas cilíndricas en el espacio tridimensional, esta es una extensión de las coordenadas polares que probablemente ya conocen del plano bidimensional, pero aplicaremos en 3D. Las coordenadas cilíndricas son especialmente útiles cuando trabajamos con figuras que tienen simetría circular como cilindros y conos. Las coordenadas cilíndricas constan de 3 componentes. Los 3 componentes que conforman las coordenadas cilíndricas son R, el ángulo π y Z. R es la distancia desde el eje Z hasta el punto proyectado en el plano XY. El siguiente punto es el ángulo π. Está formado con los ejes positivos X por medio del plano XY. Este es el ángulo que forma. Y luego tenemos a Z, que Z simplemente es la coordenada vertical que se mantiene igual en coordenadas cartesianas a la cilíndrica. Estas 3 coordenadas están relacionadas con las coordenadas cartesianas X, Y y Z. X, Y y Z. X, ahora vamos a explicar un poco esta parte. Ya. X es igual a R por coseno del ángulo π, Y es igual a R por el seno del ángulo π y Z es igual a Z. No cambia. De la misma manera podemos transformar la coordenada cartesiana a cilíndricas de la siguiente forma. R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, el ángulo π es igual a la tangente menos 1 de Y sobre X, entre paréntesis, entonces Z es igual a Z por N. La conversión de coordenadas cartesianas. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un punto en coordenadas cartesianas X, Y y Z. Graficamos acá un punto de las coordenadas. Esto podemos copiar. Supongamos que tenemos un punto en coordenadas cartesianas X, Y y Z. X, Y y Z. Este punto puede ser 3,3,5. Vamos a convertir este punto a las coordenadas cilíndricas. Aplicamos R igual a la raíz del primer componente, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado igual
a raíz de 9 más 9 igual a raíz de 18. Igual, simplificando, 3 raíz de 2. Luego calculamos el ángulo pita. El ángulo pita está dado por la tangente menos 1 de 3 sobre 3. Estamos aplicando la fórmula tangente de menos 1 igual a pi cuartos. Finalmente, z es igual a 5. Así que el punto de coordenadas cilíndricas, el punto en las coordenadas cilíndricas, perdón, de este punto, mejor lo graficamos acá arriba, este punto sería en R, en el ángulo pita, y en Z tendríamos 3 raíz de 2, pi cuartos, 5. Podemos darnos otro ejemplo para hallar el volumen de un cilindro. En este caso, vamos a aplicar siguiente. Podemos añadir acá un cilindro. Esta parte mejor copiamos acá. Tenemos nuestro eje tridimensional. Aplicamos un cilindro. Ahora vamos a utilizar las coordenadas cilíndricas para calcular el volumen de un cilindro de radio R igual R0, altura H y el volumen del cilindro que viene dado para ser calculado usando la fórmula del volumen es igual a la integral de 2 pi en 0, integral de R en 0, integral de H por 0, R D en Z de R y D en pita. Vamos a resolverlo paso a paso. Primero integramos con respecto a Z integramos en H, luego integramos R en 0, RD, R al cuadrado en 0 por 2, dividido entre 2, luego continuamos integrando pita 2 pi 0 derivada del ángulo por 2 pi. Multiplicamos todo todos los resultados de las tres integrales, en donde BH por R al cuadrado en 0 dividido entre 2 por 2 pi igual a pi R cuadrado 0H. Saludos exploradores espaciales.
Hoy vamos a comprender otra misión única, descubrir el asombroso mundo de las coordenadas esféricas. No se preocupen si las matemáticas no son lo suyo, porque tampoco lo es de nosotros. Porque voy a mostrarles todo de una manera tan simple y tan divertida que verán a las esferas en todas partes, desde planetas hasta pelotas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo podríamos describir la posición exacta de un punto sobre una esfera? ¿No? Pues aquí es donde entrarán las coordenadas esféricas. Y sí, vamos a aprender todo sobre ellas. Vamos a presentar a las coordenadas esféricas. Pensemos en una esfera. Imaginemos algo familiar, como una pelota de fútbol. Si quisiéramos saber la ubicación exacta de un puntito de la superficie de la pelota, ¿cómo podemos simplemente decir, está en la pelota? Necesitamos algo más preciso. Aquí es donde las coordenadas esféricas nos ayudarán. Para desglosar las coordenadas esféricas y ubicar un punto, necesitamos tres datos importantes. Es como si estuviéramos siguiendo un mapa del tesoro espacial. El primer dato que debemos conocer es R, que nos dice cuán lejos está el punto del centro de la esfera. Es la distancia radial, como si midiéramos una cuerda desde el centro de la pelota hasta el punto en cuestión. El segundo dato es θ, que es el ángulo que forma nuestro punto con respecto al eje vertical de la esfera, como si estuviéramos midiendo la latitud en un globo terráqueo. Θ nos da cuán al norte o al sur está nuestro punto, desde el ecuador de la esfera. Y por último, pero no menos importante, tenemos el ángulo φ, o también puede ser cualquier otro ángulo, que es el ángulo horizontal alrededor de la esfera, como si estuviéramos girando alrededor del eje focal. Es como movernos en círculos sobre una superficie de la esfera. Voy a darles un ejemplo. Imaginemos que estamos en un parque de diversiones en forma de esfera gigante. Queremos encontrar un punto específico de la superficie. Primero medimos la distancia radial r, desde el centro de la esfera hasta el punto de la superficie. Luego observamos el ángulo θ para saber en qué latitud está. Y finalmente usamos φ para movernos en el ángulo horizontal correcto. Y sí, podemos encontrar cualquier punto en la esfera, sin importar cuán grande sea. ¿Cómo graficamos un punto esférico? Ahora que sabemos qué son las coordenadas esféricas, es hora de graficarlas. Primero encontramos la distancia radial, r, desde el centro de la esfera. Luego usamos θ para ubicar el ángulo vertical. Finalmente usamos φ para movernos en el ángulo horizontal correcto. Es como encontrar un tesoro escondido en un globo terráqueo. Ha sido una aventura increíble explorar el mundo esférico con ustedes. Ahora que saben cómo funcionan las coordenadas esféricas, podrán encontrar cualquier punto en una esfera, ya sea un planeta, una pelota o incluso en la estrella más lejana. Y recuerden, las matemáticas no solo son números, sino una herramienta para explorar el universo. Hasta la próxima misión, y a continuación veremos. Y para finalizar realizaremos unos pequeños ejercicios para ver si se comprendió el tema. Para que podamos graficar las coordenadas, primero colocamos los valores de ρ, θ y φ. En este caso, ρ es igual a 6, θ vale pi tercios y φ vale pi sextos. El valor de los puntos ya se está dando por el orden que se muestra acá. Después dibujamos el eje cartesiano en 3D. Y graficamos los ángulos. En este caso, el ángulo de θ nos servirá más para medir el ángulo. Después lo dividimos sobre el valor de pi, que es igual a 180 grados. Entonces aquí reemplazamos 180 entre 3, que nos da 60 grados, que lo dibujamos por acá más o menos. Hacemos lo mismo con el ángulo de phi. 180 dividido entre 6 es igual a 30 grados, que lo dibujamos por acá. Y finalmente nos queda el punto que vendría a ser ρ. Pero el punto es el que está desde el centro del origen hasta la distancia, que es de 6 unidades. Y es acá por donde se encuentra el punto. Ahora veamos otro ejemplo.
Empezamos colocando el valor de tita, que es igual a 180 entre 2, que nos da 90 grados. Ese es el ángulo que se encuentra por acá. Continuamos con el ángulo de phi, que es igual a 3 por 180 dividido entre 4, que es igual a 135 grados. Empezamos desde el eje Z hasta el eje Y, pero vemos que forman 90 grados. Por ende nos faltan 45 grados para llegar hasta los 135. Entonces, continuando desde el eje Z hasta el Y, son los 90 más los 45 que falta, que termina más o menos por acá. Y es en esta línea donde se encuentra el ángulo. Es mejor dicho, es de aquí donde se encuentra el punto. Entonces, desde el origen contamos 3 unidades y el punto se encuentra por acá.